Bienvenidos, vamos a orar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de poder venir delante de ti, Señor. Dándote gracias, dándote la gloria. Bendito Dios, y esperando, Señor, recibir el pan que tienes servido para nosotros sobre la mesa. Bendito Dios, gracias por este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, Señor Dios, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y gracias porque tienes el pan nuestro de cada día preparado para nosotros hoy. Padre, gracias por la porción de tu palabra que nos vas a abrir, Señor, con la que nos vas a bendecir. Bendito Dios, que tu voluntad sea hecha, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Señor, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, Padre. Señor, y a ti te damos toda la gloria, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando cosas maravillosas de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca del río de vida que se describe en Ezequiel capítulo 47, no solamente allí, y hemos estado analizando, estudiando y aprendiendo y edificándonos con las experiencias que Ezequiel tuvo con ese río de vida. Hemos aprendido muchas cosas. Ezequiel primero se metió hasta los tobillos en las aguas del río, por supuesto después de haber bebido. Jesús dijo, si alguno viene a mí y bebe, ¿sí? Cuando bebemos de las aguas del río de vida obtenemos salvación, pero ahora el Señor quiere que nos metamos a las aguas del río de vida. Y Ezequiel se metió hasta los tobillos. Esto, por supuesto, transformó su manera de caminar. Pero cuando nos metemos en una corriente hasta los tobillos únicamente, todavía tenemos el control. Todavía prevalece esa resistencia carnal que sale de dentro. Bueno, este varón que estaba con Ezequiel midió otros 1000 codos y Ezequiel se encontró con las aguas hasta las rodillas. Cuando las aguas están hasta las rodillas es cuando en nuestra vida la oración, la adoración ya son un hecho establecido, son parte de nuestro ser, de nuestra esencia. Aprendemos a dar gracias a Dios. Aprendemos a bendecirlo en todo momento. Aprendemos a orar, a buscarlo y a correr a Él en oración para encontrar el socorro y el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Cuando el varón midió otros 1000 codos, de repente Ezequiel se encontró metido en las aguas del río de vida hasta los lomos. Y los lomos nos hablan de esa determinación, de esa disciplina, de esa prontitud, presteza, rapidez con la que aprendemos nosotros a obedecerle al Señor, a servirle al Señor, a hacer lo que Dios nos pide, a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando las aguas están hasta allí, ya la corriente se deja sentir un poco más y ya no tenemos la misma fuerza de resistencia que al principio. Sin embargo, todavía la tenemos. Cuando la corriente está hasta los lomos, todavía podemos nosotros caminar en la dirección que querramos, pasar el río, y Ezequiel todavía podía pasar ese río, hasta que el varón midió otros 1000 codos, y finalmente el río era un río que ya no se podía pasar. Y la palabra pasar es muy interesante porque significa resistirnos, rebelarnos, enojarnos con... La palabra pasar denota el que todavía nuestra resistencia rebelde interior prevalezca y el hecho que nosotros todavía seamos los que decidimos. Si queremos meternos más adentro, si queremos dejar que las aguas de la verdad prevalezcan sobre nuestra vida y nos guíen y nos conduzcan, o que nuestra mente carnal siga prevaleciendo y nosotros sigamos haciendo básicamente lo que nosotros queremos, movidos pues por esta mente carnal. Pero finalmente Ezequiel se metió hasta el río de tal manera que las aguas ya no se podían pasar, ya las aguas ya no se podían resistir, las aguas ganaron, las aguas prevalecieron, las aguas triunfaron. Y ese es el punto al que queremos nosotros llegar como cristianos, como creyentes en Cristo, como gente que ama al Señor Jesucristo y camina con Cristo. Queremos llegar al punto en donde su verdad prevalezca, su voluntad prevalezca, su placer sea hecho, sea establecido, que vivamos para complacerlo a Él, que vivamos para agradarlo a Él.
que ya no prevalezcan nuestras propias ideas por encima de la palabra de Dios, que ya no prevalezcan nuestros propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Ese es el punto al que queremos llegar, al que debemos llegar. Así es que obviamente a medida que nos vamos metiendo en las aguas del río, en esa medida las aguas van prevaleciendo sobre esa resistencia rebelde que hay en nosotros. ¿De dónde salió esa resistencia? Pues ya nacimos con ella. El primer Adán en el jardín del Edén nos hizo el favor. Cuando la serpiente engañó a la mujer y luego el hombre transgredió también. El interior del ser humano se llenó con esta naturaleza contraria, rebelde. La serpiente sembró una semilla en el fondo de la voluntad humana y esa semilla, desde que llegó, allí sigue en el corazón de todos los seres humanos. Así es que todos nacemos con esto. La misma naturaleza que aprendemos por la palabra de Dios, que tiene Satanás. A él se le conoce por 4 nombres: Satanás, diablo, serpiente y dragón. La misma naturaleza que tiene el dragón allá afuera, esa es la naturaleza que tiene esta semilla de maldad que la serpiente sembró en el fondo del corazón y de la voluntad humanas aquí adentro. Y hemos aprendido algunas cosas. El dragón tiene 7 cabezas. En Apocalipsis capítulo 12 claramente se nos dice que el dragón tiene 7 cabezas. Estas 7 extensiones son las maneras como él opera, las maneras como él ataca. Y si el dragón allá afuera tiene 7 cabezas, tengamos la garantía de que esa semilla que se implantó aquí adentro desde el jardín del Edén tiene estas mismas 7 ramificaciones o 7 maneras de operar. Así es que no solamente peleamos en contra del enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, el diablo, el cual viene con estas 7 cabezas a atacar desde afuera. Además, peleamos nosotros con esta semilla, que estas cosas que se levantan de dentro, que tienen también estas 7 ramificaciones. Así es que estamos peleando una guerra de 2 frentes. Hacia afuera en contra de las tinieblas y la oscuridad del diablo, y hacia adentro en contra de nuestras propias tinieblas carnales que todavía están allí, en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón. Por supuesto, como creyentes tenemos un nuevo corazón. Cristo lo creó el día que llegó a nuestra vida. Él vive en nuestro nuevo corazón. Nuestro nuevo hombre no peca. Nuestro nuevo hombre fue hecho conforme a la imagen del que lo hizo. Y el nuevo hombre, el nuevo corazón es luz. Así es que, por supuesto que tenemos luz, pero nadie puede negar que todavía tiene algo de vieja naturaleza allí, que se levanta de vez en cuando, ¿verdad? Y esto de manera involuntaria, o sea, no nos lo proponemos y de repente estamos nosotros viéndonos envueltos en todas estas cosas que vamos a estudiar con más detalle el día de hoy. Así es que el río de vida va ayudándonos a vencer esta resistencia, el poder que ejerce esta semilla que hay dentro de nuestro corazón, el poder que ejercen estas 7 cabezas. Las aguas del río de vida van prevaleciendo sobre ello. Entonces, nuestro trabajo es seguir metiéndonos en las aguas, seguir metiéndonos en el río. Nuestro trabajo es seguir haciendo progreso en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Seguir caminando siempre hacia adelante, siempre hacia arriba. Aprender a seguir buscarlo todos los días y buscarlo más, buscarlo mejor en oración, en su palabra. Buscar todos los días caminar en su presencia, de tal manera que estamos conscientes de querer agradarlo y complacerlo. Igualmente estaremos conscientes cuando por la razón que sea no lo agradamos en algún punto. Entonces vamos y nos ponemos a cuentas inmediatamente con el Señor. Pero si hacemos esto continuamente, vamos a estar haciendo progreso. El Señor va a ir midiendo nuestro progreso con esa línea de medida y tarde o temprano vamos a encontrarnos con las aguas prevaleciendo, transformándonos, cambiándonos, formando en nosotros nuevas capacidades espirituales y morales. Nuestra tarea es esa, nuestra tarea es meternos en las aguas de la verdad. El trabajo de Dios es ir prevaleciendo sobre esta naturaleza carnal nuestra, a la que le dio origen
esta semilla que sembró la serpiente, e irla venciendo. Esa es tarea de Dios. Tarea de Dios es prevalecer en contra de eso que se levanta de dentro. Tarea nuestra es ir creciendo en nuestra relación con Cristo. Amén. Así es que muchas veces lo tenemos al revés. Tratamos nosotros de hacer lo que a Dios le corresponde y tratamos de cambiarnos a nosotros mismos y nos frustramos cuando nos damos cuenta que no podemos. Y por el otro lado, por estar concentrados en hacer eso, entonces descuidamos nuestra comunión con Dios. Nuestra vida cristiana deja de ser un placer y un deleite y se convierte en una tremenda obsesión y en una sucesión de derrotas. Y eso no es la vida cristiana, la experiencia cristiana que el Señor diseñó para nosotros. Ocupémonos de nuestra relación con Dios, ocupémonos en crecer y Dios se va a ocupar de nosotros y de cambiarlos. Muy bien, ¿cómo saber cuáles son estas 7 cabezas que tiene el dragón, tal y como se menciona en Apocalipsis capítulo 12? Hay maneras de saberlo, por supuesto, porque recordaremos que al faraón de Egipto le llaman el dragón. Y la Biblia dice que Dios quebrantó las cabezas de los dragones y del Leviatán en el Mar Rojo. Así es que se está refiriendo al faraón. El faraón, obviamente, por su manera como atacó y como se resistió a Moisés y al Dios de Moisés y al plan de Dios, podemos ver cómo estas 7 cabezas, estas 7 ramificaciones estuvieron operando a través de él en contra del pueblo de Israel. Este es un principio tremendo, lo encontramos en muchos lados en la palabra de Dios, lo mencionábamos en el estudio anterior. Herodes también buscó la muerte de Jesucristo cuando Jesús nació y también podemos ver en operación estas cabezas operando, valga la redundancia, a través de Herodes. Igualmente hoy, en estos días finales, en Apocalipsis 12 vemos al dragón buscando devorar al hijo varón que está dando a luz esta mujer que vive en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así es que igualmente el dragón está atacando y ejerciendo una presión tremenda sobre aquellos cristianos maduros que viven en las regiones celestiales juntamente con Cristo y que están buscando en intercesión, en oración, en labor de parto espiritual, dar a luz a un Cristo maduro en sus vidas. Así es que aquí tenemos el principio, vamos a ver algunas otras de estas cosas en el camino, pero vamos a ver estas cabezas. En el estudio anterior hablamos acerca de la cabeza de blasfemia. Esa es la primera que mencionamos, la cabeza de blasfemia. Luego tenemos la cabeza de rebelión, la cabeza de engaño, la cabeza de encantamiento, la cabeza de ignorancia, la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte. Estas son las 7 cabezas. Hoy vamos a estudiar la cabeza de rebelión y a lo mejor otra más o tal vez 2 más, de acuerdo a lo que Dios quiera. La semana pasada estudiamos la cabeza de blasfemia. Vemos pues cómo esta nos ataca desde afuera. Es uno de los trucos del diablo, buscando desgastarnos, buscando hacer que nos rindamos o buscando hacernos tropezar. Pero estamos estudiando cómo estas 7 capacidades salen de dentro también, salen de dentro. La razón por la que la batalla es tan tremenda y tan pesada es porque el diablo ataca desde afuera, pero resulta que dentro de nosotros hay algo con lo que el diablo tiene comunicación. Se llama nuestro viejo hombre, nuestra mente carnal. Hay algo aquí adentro que responde y por eso es que la batalla se pone tremenda. No solo viene batalla de fuera, se levanta una batalla de dentro tremenda. Vamos a ver un poco más en un momento acerca de este principio. Pero la cabeza de rebelión, esa es la siguiente cabeza. Rebelión significa no querer creer. Significa ser impersuadible, desobediente, contumaz, ser tenaz en mantener un error. Eso es rebelión. Voy a volver a repetir. Rebelión es no querer creer. Ser impersuadible. O sea, esta es mi postura y no voy a cambiar.
ser desobediente, ser contumaz, ser tenaz en mantener un error. No importa si estoy equivocado, así lo he creído toda la vida y así voy a seguirlo creyendo. Por supuesto, eso es una obra del orgullo que hay en nosotros, ¿verdad? Pero veamos la cabeza de rebelión operando a través del faraón, porque pues Israel estuvo expuesto a la cabeza de rebelión del dragón cuando estaban allá en Egipto todavía. Y en Éxodo capítulo 5, del verso 1 al 2, vemos esta rebelión. Aquí vemos la cabeza de blasfemia, la cabeza de ignorancia, la cabeza de rebelión, operando juntas por medio de Faraón. En Éxodo 5, del 1 al 2, leemos: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Es la cabeza de ignorancia. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Qué blasfemia, ¿verdad? Y dice: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, y no estoy pensando cambiar mi postura, y no estoy haciendo planes para procurar conocer a Jehová. Esa es la cabeza de rebelión. Así es que Israel sufrió la cabeza de rebelión, ¿verdad? En Éxodo 8, verso 30, les voy a dar solo algunos ejemplos, hay muchos más, de cómo operó esto a través del faraón. En Éxodo 8:30, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Y esto cada vez que venía una plaga, cada vez que Dios manifestaba su brazo, su mano poderosa, el faraón decía: por favor, Moisés, ora al Señor que quite esto y entonces los dejaré ir. Bueno, Moisés oraba, Dios quitaba la plaga y el faraón no los dejaba ir. Él era rebelde y a más no poder. Nuevamente, rebelde es no querer creer, ser impersuadible, desobediente, ser contumaz. Les voy a dar una más. Éxodo 9, del 34 al 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así es que aquí tenemos nosotros un corazón rebelde, una naturaleza rebelde. La rebelión, esta cabeza de rebelión estaba operando en contra del pueblo de Israel. Israel estaba siendo atacado por fuera por medio de esta cabeza de rebelión, pero en el caso de Faraón esta rebelión estaba saliendo de dentro. Si hubiera rebelión allá afuera, pero no hubiera rebelión en nuestros corazones, no tendríamos tanto problema. Pero como dije al principio, lamentablemente todavía tenemos un viejo hombre. El hecho que lo tenemos lo prueba la Biblia una y otra vez cuando nos pide despojarnos del viejo hombre. Si como cristianos ya no tuviéramos viejo hombre, la Biblia no nos estaría pidiendo despojarnos del viejo hombre. Muy bien, examinemos esta rebelión, cómo opera dentro de nosotros. Como les digo, esto es algo con lo que nacimos, por eso sale natural. Esto es lo que... aquello sobre lo que el Señor quiere prevalecer con las aguas de verdad, con su vida, con la vida que procede del trono, con las aguas del río de vida. Él está buscando prevalecer sobre esto. Él va a prevalecer sobre esto. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es seguirnos metiendo en esas aguas. Muy bien, examinemos esta rebelión en nosotros mismos. Hebreos capítulo 3. O pues, en base a lo que la palabra habla, ¿verdad?, de la rebelión del hombre. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer desde
Desde el verso 14. Desde el verso 14. Y están citando acá lo que Dios mismo dijo de la obstinación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y su desobediencia o rebelión. Rebelión es desobediencia o desobediencia es rebelión. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron o aquellos que se rebelaron. Así es que, bueno, y luego dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿verdad? Aquí tenemos la rebeldía, la obstinación del pueblo de Israel. Dios tuvo que lidiar con la obstinación de su gente de principio a fin. Al principio, ellos sufrieron la rebelión que había en Faraón o la cabeza de rebelión del dragón. Y esto les detuvo la marcha, les hizo más difícil, más doloroso el proceso. La labor de parto, por así decirlo, se hizo más complicada, más dolorosa, porque había una cabeza de rebelión atacándolos desde afuera y no queriendo dejarlos ir. Pero una vez salieron libres, ahora el problema del pueblo de Israel fue la rebelión que salía de dentro de ellos. Y esta rebelión, esta resistencia, es aquello que los hacía murmurar, que los hacía no obedecer a Dios, no ser sumisos a Dios. Y a causa de su desobediencia, muchos fueron cayendo en el desierto. De hecho, de la generación original solo llegaron a cruzar el río Jordán Josué, Caleb y los sacerdotes Eleazar y Fines. A causa de su rebelión, a causa de su resistencia. No justifiquemos nuestra rebelión. Dios anda detrás de ella. Dios quiere prevalecer sobre ella. Dios quiere librarnos de ella. Pero no nos justifiquemos diciendo, pues así soy yo, ese es mi carácter, ese es mi temperamento. No, esta resistencia rebelde es algo con lo que nacimos, es algo que heredamos del primer Adán y es algo que Jesucristo en la cruz del Calvario murió para proveer para que nosotros podamos ser libres de esta resistencia. Ahora, mientras todavía esté allí esta resistencia, no dejemos que prevalezca sobre nosotros. Sojuzguémosla nosotros. No dejemos que nos sojuzgue hasta que el Señor Jesucristo la vence, la derrota, triunfa sobre ella por completo. Pero esta rebeldía es la que evitó que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra de Canaán. Quiero decir, la generación que salió de Egipto. En otras palabras, se quedaron cortos, se quedaron a medias. El Señor nunca pudo perfeccionar su obra en ellos porque ellos no se dejaron. Así es que aprendamos de este tremendo ejemplo que tenemos acá. En Hebreos capítulo 4, verso 9, leemos. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o de rebeldía. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente nos dice, no seamos como la nación de Israel. Obviamente había un reposo al cual nunca entraron. Encontraron un grado de reposo cuando salieron libres y ya no eran esclavos del faraón, pero había otro reposo esperándoles en la tierra de Canaán y ese es el reposo al que nunca entraron. Ese reposo llega cuando finalmente las aguas de la verdad triunfan, cuando finalmente la voluntad de Dios triunfa sobre la nuestra, el placer de Dios triunfa, el deseo de Dios triunfa por encima de nuestros propios deseos carnales y ya no hay resistencia, ya no hay rebeldía y estamos totalmente rendidos y supeditados al Señor Jesucristo. Amén. Así es que, nuevamente, al principio la batalla de Israel fue en contra del faraón. El faraón atacaba de fuera.
pero en el resto de su jornada, la batalla fue en contra de estas cosas que salieron de dentro. Leamos Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos capítulo 15, verso 30. Versos 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo quería ir y predicarles, pero había gente rebelde, gente contumaz, gente que está tan establecida en su posición, aunque sea errada, aunque sea un error, pero ellos están fundados en su posición y no están haciendo planes para querer saber, para querer aprender. Así es que Pablo lidiaba con esa clase de gente y déjenme decirles, hasta la fecha seguimos lidiando con esta clase de actitud. Ahora, la vemos en otras personas cuando venimos con la palabra de Dios. Les estamos diciendo lo que Dios dice y ellos siguen obstinados, rebeldes, creyendo que lo que ellos creen es lo correcto, a pesar que sea contrario a lo que están oyendo que dice la palabra de Dios. Sí, pero donde erramos muchas veces es en descubrir la rebeldía que nosotros mismos tenemos y que sale de dentro. Muchas veces nosotros también nos obstinamos en querer seguir siendo lo que somos, haciendo lo que hemos hecho y creyendo en lo que hemos creído, cuando esto no está alineado con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Es de nuestra rebeldía que el Señor quiere librarnos. Pues los demás serán asunto de Dios y nosotros hacemos el trabajo de darles testimonio de lo que hemos visto y oído. Pero nosotros no podemos cambiar la naturaleza de nadie. Pero el Señor sí quiere transformar por completo la nuestra y Él quiere prevalecer sobre la rebelión, la obstinación que sale de dentro de nosotros. Así es que no nos justifiquemos. Si nos damos cuenta que nuestra postura siempre es resistir, cuando hemos creído una cosa y de repente empezamos a descubrir que no era exactamente así, allí abramos los ojos y veamos si de dentro sale esta resistencia rebelde y entonces llevémosla al Señor y busquemos enseñorear sobre esta resistencia. No dejemos que esa rebeldía nos deje afuera de nuestra meta, que es la Nueva Jerusalén. Romanos capítulo 10, verso 21. Romanos 10, 21. Leamos, vamos a ver, leamos desde el verso 20, están citando al profeta Isaías, lo voy a leer acá y nos vamos a ir a Isaías. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando de los gentiles, los no judíos, ¿verdad? A quienes alcanzó la salvación. Pero dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué cosa? Es la rebeldía que había dentro de sus corazones la que los hizo quedarse ajenos a tanta bendición y a tanta cosa que Dios hubiera podido hacer con ellos y no se lo permitieron. Solo el hecho de quedarse cortos de la meta, cortos de la tierra de Canaán. Y luego, una vez asentados en la tierra de Canaán, el haberse resistido a los mandatos de Dios, a lo que Dios les dijo que debían hacer, y el haber seguido viviendo para hacer su propia voluntad, el haber seguido rebelándose y resistiéndose a Dios y a su ley moral, los hizo terminar muy mal, de tal manera que Dios tuvo que esparcirlos entre las naciones, tuvo que destruirles sus ciudades. Todo esto a causa de esta resistencia que salía de adentro, rebeldía que salía de adentro. Leamos esto en Isaías capítulo 65, verso 1. Isaías 65, del verso 1 al 5. Estas palabras son tremendas. Isaías 65, del 1 al 5.
Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Está profetizando acerca de los gentiles que íbamos a encontrar salvación en Cristo. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, esa es la nación de Israel, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En otras palabras, en vez de dejarse gobernar por la palabra de Dios, siguieron dejándose gobernar por su propia mente carnal. Es en su mente carnal donde está este mar en donde se mueve Leviatán con sus 7 cabezas. El problema es que el hombre no entiende la naturaleza serpentina, digámoslo como es, la naturaleza diabólica de la mente carnal y del hombre carnal. Nuestra mente carnal tiene un origen diabólico, serpentino, tiene una naturaleza diabólica, por lo tanto siempre va a hacer lo contrario a Dios y al Señor Jesucristo. Si no entendemos cuán grave es la situación del hombre, no vamos a tener la determinación para buscar no dejarnos gobernar por nuestra mente carnal, por nuestro razonamiento carnal. Y vamos a tener la determinación para meternos más adentro en las aguas del río de vida, para que el Señor prevalezca sobre estas actitudes. Pero sigamos. Verso 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. En mi rostro significa que ellos estaban delante del Señor, pues es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo con el que Dios hizo un pacto. Y esto lo podemos extrapolar a los creyentes hoy en día. Hay muchos cristianos que son más cristianos nominales que cristianos verdaderos, pero están delante de Dios porque lo invocan, van a la iglesia, etc. Y ni así tienen la reverencia o el temor necesarios para agradar a Dios con sus hechos, con sus acciones de todos los días. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, adorando sus ídolos, guardando estas imágenes en su mente, en su corazón y poniendo en estas cosas su esperanza, su confianza. Verso 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. O sea, están invocando a Dios por un lado y están caminando, siendo movidos por su mente carnal por el otro lado. Y la mente carnal siempre nos va a conducir en dirección contraria. Ahora, oiga esto, verso 5, esto es impresionante. Esto es lo que le dicen a Dios, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Eso le están diciendo a Dios. En otras palabras, ¿tú qué sabes? Yo sé mejor que tú. Yo sé qué hacer, yo sé cómo caminar. Eso le están diciendo a Dios. Yo soy más santo que tú. Eso implica decirle yo soy más inteligente que tú, yo soy más sabio que tú, yo sé mejor que tú. La manera como yo lo hago es la mejor. Imagínense qué desvergonzados. Estate en tu lugar, o sea, no te metas conmigo, tú déjame en paz. Yo voy a seguir actuando como quiero, yo voy a seguir viviendo como quiero. Mire la cabeza de rebeldía. Estamos hablando de algo que se levanta de dentro. Estate en tu lugar, no me digas que no puedo hacer lo que hago, no me digas que no puedo ir a donde quiero ir, no me lo digas, mejor estate tú en tu lugar. Yo soy más santo que tú, yo sé mejor, yo tengo todo bajo control. Creo que este síndrome seguimos viéndolo en operación el día de hoy y estoy hablando de cristianos. Dios dijo, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Tremendo, ¿verdad? Así es que Dios no está contento con esta clase de actitudes, pero el Señor proveyó el camino, el medio para librarnos de esta cabeza de rebeldía que sale de dentro, y esto es metiéndonos al río de vida, metiéndonos a las aguas del río de vida. Así es que sigamos edificando nuestra relación con Cristo. Estas aguas se van a ocupar de esta cabeza de rebeldía. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Oiga esto.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo, ¿verdad? Aquí están citando al profeta Ezequiel. Pero Dios a los primeros a los que busca limpiar es a los creyentes. Por eso dice, el juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. Así es que Dios anda detrás de librarnos de estas 7 cabezas que operan de dentro, que se levantan de dentro. El evangelio de Dios no solamente es el evangelio de salvación, refiriéndome a la salvación inicial. El evangelio de Dios es el evangelio de la salvación completa, no solo de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, sino la salvación de nosotros mismos y del poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Y últimamente, la salvación de la causa del pecado, que es esta semilla, esta naturaleza serpentina que fue implantada en el corazón de los hombres desde el jardín del Edén. Muy bien, así es que aquí tienen, obviamente, esta cabeza de blasfemia opera y se levanta y se manifiesta desde dentro de nosotros, desde el corazón carnal, la mente carnal. Esta cabeza de rebelión se levanta de dentro. Sí, somos blanco de la cabeza de blasfemia y de rebelión del diablo que opera a través de personas. Pero también tenemos esta cabeza de rebelión, esta cabeza de blasfemia que se levantan de dentro. Muy bien, pasemos a la siguiente y es la cabeza de engaño. Vamos a ver la cabeza de engaño. Así es que ya vimos la cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión y veamos la cabeza de engaño también. Igualmente, el diablo ataca con su cabeza de engaño desde afuera. El pueblo de Israel fue atacado por esta cabeza de engaño por la persona del faraón, que era otra cosa más que una figura del dragón. Pero este engaño sale de dentro también, surge de dentro. Estas cabezas que estaban dentro del corazón del pueblo de Israel, ese corazón no regenerado, son las que al final los dejaron afuera de la tierra de Canaán, sin alcanzar las promesas, sin alcanzar la plenitud. Así es que mire, no le eche la culpa al diablo por todo. El diablo nos ataca por fuera, por supuesto. El diablo está buscando tentarnos, está buscando hacernos tropezar y caer, está buscando devorarnos, está buscando desgastarnos con sus continuas acusaciones. De acuerdo, el diablo también tiene sus ejércitos y el diablo puede crear situaciones, cuando Dios se lo permite, tremendamente dolorosas y difíciles para nosotros. Claro que sí peleamos ese nivel de batalla, pero nunca se nos olvide que lo que nos va a dejar afuera, ojalá no, pero lo que nos puede dejar afuera de la nueva ciudad, lo que nos puede dejar cortos en cuanto a que el plan maestro de Dios no se pudo perfeccionar en nosotros, lo que va a hacer que no lleguemos a la meta al final de cuentas, no es esta naturaleza diabólica que ataca de afuera, es esta naturaleza que se levanta de dentro y que no permitimos que el Señor prevaleciera sobre ella. Dicho en otras palabras, nuestro peor enemigo es nosotros mismos. Ese es nuestro peor enemigo, es lo que se levanta de dentro. El diablo, como sabe que tenemos dentro, él tiene una guarnición de avanzada que plantó aquí adentro desde el jardín del Edén. Así es que él tiene comunicación con nuestra carne. Él sabe por dónde vamos a responder y él sabe cómo hacernos pedazos, ¿verdad? Pero si tan solo permanecemos metiéndonos en las aguas del río y dejando que la corriente crezca, prevalezca, tarde o temprano el diablo nos va a dar el Señor Jesucristo nos va a dar la victoria sobre estas cosas. Ahora, el Señor Jesucristo también nos ha dado herramientas para que esto no gobierne sobre nosotros, para que esto no nos maneje, aunque todavía surja de adentro el sentimiento, ¿verdad? El deseo. No tenemos por qué dejarnos sojuzgar por esos sentimientos, por esos pensamientos. No desagrademos a Dios. Con el poder que nos da Jesucristo,
gobernemos nosotros sobre esos pensamientos y sentimientos tan negativos y sigamos metiéndonos en las aguas del río hasta que las aguas prevalezcan, triunfen sobre estas 7 cabezas. Bueno, ya tenemos blasfemia, rebelión, vámonos a la cabeza de engaño. En Éxodo 8:8, por ejemplo, vemos al faraón y la cabeza de engaño operando a través del faraón, ¿verdad? Y esto para hacerle más difícil la experiencia al pueblo de Israel y para provocarle más dolor al pueblo de Israel. El diablo ataca por afuera para hacernos más difíciles las cosas y para provocarnos más dolor. Éxodo 8, verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, conocemos el resto de la historia. Moisés oró, libró a Egipto de las ranas, y Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Era un engaño todo el tiempo. Faraón les dijo: por favor quiten esta plaga y los voy a dejar ir, sabiendo que no los iba a dejar ir. Un engaño, un engaño. Y cuando el diablo, el dragón, ha hablado con verdad. A Satanás le llaman dice, él es homicida desde el principio. Él es el padre de mentira. ¿Saben qué significa eso? Significa que él mató la verdad en su corazón. Él es homicida desde el principio. Bueno, lo único que pudo haber matado al principio es la verdad que había en su corazón. Él mató esa verdad en su corazón. Y la Biblia le llama padre de mentira. Esto significa que él engendró, él dio a luz esta cosa que se llama mentira o engaño. Esa es su naturaleza. En él no hay ninguna verdad, ninguna veracidad. Así es que nada que tenga que ver con el enemigo va a estar conectado con la verdad, con la veracidad. Así es que este engaño, por supuesto, estamos rodeados de este engaño. El mundo entero está siendo consumido por este engaño y el mundo entero está caminando en este engaño que prevalece. Pero el problema mayor para nosotros los creyentes es que esta cabeza todavía está aquí adentro, todavía surge de dentro. La palabra engaño se las voy a definir. Engaño significa fraude, truco, señuelo, carnada. Significa seducir con halagos y mentiras. Hacer creer que algo falso es verdadero. Eso significa engaño. Seducir con halagos y mentiras. Hacer creer que algo falso es verdadero. Mire qué terrible, tremendo. Puedo darles más versículos de cómo el faraón engañó al pueblo de Israel, pero creo que es muy obvio, ¿verdad? Así es que veamos un poquito este engaño que sale del corazón. Ahora, creo que eso nos obliga a empezar por este versículo clásico en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, verso 9. Está hablando del corazón carnal. Como cristianos todavía tenemos uno. Tenemos un nuevo corazón, pero todavía tenemos el corazón carnal. No se ha ido a ningún lado. Jeremías 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso cuando nosotros insistimos en andar en la carne y no en el espíritu, cuando insistimos en vivir nuestra vida movidos por nuestro corazón carnal, por nuestra mente carnal, en vez de buscar agradar a Dios y vivir para Dios, estamos nosotros siendo engañados, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos cayendo como víctimas de la cabeza de engaño que está operando desde allá afuera y nos está seduciendo. Pero también estamos dejando que este engaño dentro de nosotros se comunique con esa cabeza de engaño, con el engaño que hay allá afuera. Y eso es tremendamente peligroso. En un momento voy a explicarles cómo
funciona esto del anticristo y van a ver ustedes cuán peligroso es para un cristiano seguir insistiendo en hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Bueno, vámonos a Efesios 4:22. Efesios 4:22. Mire, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el viejo hombre no hay otra cosa más que engaño. Y si el viejo hombre nos dice que aquello es maravilloso, que probar aquello otro va a ser tan gratificante, es un engaño. El viejo hombre está viciado, dice, el viejo hombre solo sabe de engaño. En el viejo hombre no hay verdad. En la mente carnal no hay verdad. El viejo hombre y la mente carnal nos van a decir que algo verdadero es falso y que algo falso es verdadero. Este es el engaño, la cabeza de engaño que surge de dentro, está adentro, está en nuestro viejo hombre. Ahora vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 1. Este es el capítulo del anticristo. Recordarán también el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 no solamente nos indica que el dragón tiene 7 cabezas. Si nos vamos al capítulo 13, vamos a recordar, a descubrir que el anticristo tiene 7 cabezas. Tiene la misma imagen y semejanza de su padre, el dragón. Así es que el anticristo tiene 7 cabezas. Y el anticristo, su espíritu ya está en operación en el mundo. Este es el espíritu que prevalece. Es el espíritu que está en el mundo entero. Ahora, si esto no fuera tan grave, no tendríamos por qué preocuparnos nosotros por los demonios y los espíritus que hay allá afuera. Pero porque todavía tenemos esta mente carnal y este cuerpo del pecado, porque todavía tenemos estas cabezas aquí adentro, hay algo en nosotros que responde a ese error, a esa blasfemia, a ese engaño, a esa rebelión que hay allá afuera. Si nos dejamos mover por nuestra carne, por nuestra mente carnal, vamos a estar respondiendo a este engaño y vamos a caer en problemas, vamos a caer en engaño también nosotros mismos. En 2 de Tesalonicenses 2 leemos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, la apostasía, apostatar significa, o apostasía, significa deserción de la fe, significa divorcio, significa desistir, desertar, instigar a la revuelta. Una persona que nunca creyó, que nunca caminó, no puede apostatar, no puede desertar, desistir, no puede divorciarse, no puede removerse. La única persona que puede removerse de algo es una que estuvo allí. En otras palabras, la apostasía se aplica solo para los cristianos. Lamentablemente, la gente incrédula no puede apostatar porque nunca creyó. Pero el cristiano sí puede apostatar porque creyó y se apartó, se alejó, le dio la espalda. Y aquí nos hablan de la apostasía. ¿Por qué es que los cristianos apostatan o se rebelan, desertan, se remueven a sí mismos de aquello de lo que creyeron un día? Esta apostasía no ocurre de la noche a la mañana, pero si el cristiano insiste en ser cada vez menos espiritual y cada vez más mundano y cada vez más carnal,
Y perdón que lo diga con tanta claridad, pero ese es el estado que vemos que está prevaleciendo en muchos círculos cristianos. Si el cristiano insiste en seguir caminando más conforme a los deseos de su carne que conforme a la palabra de Dios, entonces van a seguir prevaleciendo estas 7 cabezas. Y el dragón allá afuera con sus 7 cabezas va a tener cómo comunicarse con la persona y la va a sacar del camino. Él viene con su engaño allá afuera a comunicarse con esta cabeza de engaño que está aquí adentro en nuestro corazón carnal. Entonces así es como los creyentes poco a poco van dando marcha atrás. Hay movimientos cristianos enteros que a lo mejor empezaron con un avivamiento y la gente buscó al Señor en esa generación. En la generación siguiente, pues por lo menos tenían la historia de primera mano de lo que pasó en la generación anterior. Pero en una tercera generación ya no tienen testigos vivos, testimonio viviente, ya solo quedan historias, pero ya no queda el testimonio vivo de alguien y es solo el recuerdo. Entonces, movimientos cristianos enteros van apostatando, se van alejando de Dios. En vez de buscar seguir siendo espirituales, como lo fueron las personas de la generación que tuvo el avivamiento, empiezan otra vez a dejarse moldear por el mundo, a dejarse permear por el mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por favor, cuando nosotros nos exponemos y nos dejamos moldear por el mundo, estamos exponiéndonos a estas 7 cabezas. Y nosotros tenemos esa misma naturaleza en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal. Por eso es fácil caer en error, caer en engaño y dar pasos hacia atrás. Mantengámonos en el río de vida, no nos salgamos nunca. Si estamos metidos hasta los tobillos, metámonos hasta las rodillas. Si estamos metidos hasta las rodillas, metámonos hasta los lomos. Si estamos metidos hasta los lomos, metámonos hasta la cabeza, de tal manera que el río ya no se pueda pasar, que ya no nos rebelemos, ya no nos resistamos. Sigamos buscando a Dios hasta que Dios gane. Bueno, sigamos leyendo acerca del anticristo. En el verso 3 nuevamente, nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o en otras palabras, todo lo que se llama Dios y es adorado. Nosotros adoramos al Señor, lo alabamos a Él, pero alabamos su palabra, alabamos la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que dice, el anticristo se levanta en contra de todo eso. Su naturaleza es totalmente contraria a todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora, no olvidemos, nuestro viejo corazón, nuestra mente carnal tienen esa naturaleza. Son totalmente contrarios a todo lo que tiene que ver con Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, así es que el mundo entero, su sistema es totalmente contrario a todo lo que tiene que ver con Dios. Y el anticristo es totalmente contrario a todo lo que tiene que ver con Dios. El anticristo ya está estableciendo su sistema en este mundo, su mentalidad, su espíritu ya está en este mundo prevaleciendo. Y miren el engaño en el que vive la humanidad entera. Y oímos a personas que tienen maestrías y tienen doctorados y los oímos hablar acerca de cómo algo que es malo, no, resulta que es bueno, y algo que es bueno resulta que es malo. Los oímos hablar del relativismo, los oímos decir que no existen los absolutos, sino que todo es relativo a la persona puede hacer lo que quiera. Ahora, vean al diablo detrás de esa mentalidad. Recordarán ustedes que el diablo tiene sus propios mandamientos también, y los satanistas tienen sus propios mandamientos, y el primero y más grande mandamiento de ellos se llama la ley de Telema, y dice así: haz lo que quieras, haz lo que quieras. Ese es el primer mandamiento del diablo, y ese es el mandamiento que maneja, que mueve nuestra mente carnal y nuestro viejo corazón. Haz lo que quieras. Eso es completamente contrario a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es, oye, haz lo que Dios quiere.
Bueno, así es que lo peligroso de los tiempos en los que estamos viviendo es que si nosotros somos cristianos carnales y mundanos, toda esta naturaleza que está dentro de nosotros va a estarle respondiendo a estas cabezas del dragón, a estas cabezas del anticristo que están operando, que están atacando desde afuera. Si somos cristianos mundanos y carnales, vamos a ser víctimas del dragón y del anticristo y vamos a terminar sirviéndolos a ellos. Así es que enderecémonos y seamos leales y obedientes y fieles y caminemos con Dios por medio de Jesucristo. Déjenme insertar algo acá. Si dejamos un dedo acá, vámonos por favor a San Juan capítulo 14, verso 30. Dejemos un dedo en Tesalonicenses porque vamos a regresar. Juan 14, verso 30. Creo que es un buen momento para insertar esto. Este es Jesús hablando en San Juan 14, verso 30 y 31. Dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Oiga esto. Y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Dice: el diablo puede vociferar todo lo que quiera, puede atacar todo lo que quiera con sus 7 cabezas, él nada tiene en mí. En Jesús no había nada que respondiera, nada que se comunicara con el diablo. Él no tenía tal cosa como mente carnal, como cuerpo del pecado. Él no tenía un viejo hombre, una vieja naturaleza, una naturaleza caída. En él no había pecado. Así es que en el corazón de Jesucristo no había tal cosa como esta semilla de maldad que sembró la serpiente en el jardín del Edén, en el corazón de los hombres. En Jesús no había nada de esto. Entonces Jesús dijo: viene el diablo, pero él nada tiene en mí. En Jesús no había nada que le iba a responder al diablo, que iba a comunicarse con el diablo. Él nada tiene en mí. Los ataques vendrán por fuera, pero yo no tengo ningún problema por dentro, dijo el Señor Jesucristo. Pero añadió lo siguiente, dice: ¿saben por qué voy voluntariamente, conscientemente? ¿Saben por qué me estoy dejando entregar en manos de pecadores? ¿Saben por qué me estoy dejando crucificar? Verso 31, número 1, para que el mundo conozca que yo amo al Padre. En otras palabras, les voy a probar que amar a Dios se hace tanto en el placer como en el dolor. Les voy a probar que el amor por Dios no tiene que ver con las circunstancias, con las situaciones. Les voy a probar que el amor por Dios es algo constante, es algo permanente. Si lo amamos, no importa si estamos sufriendo, si estamos siendo crucificados, si estamos siendo abusados, avergonzados, no importa. Si amamos a Dios, vamos a amarlo en las buenas y en las malas, en el placer y en el dolor. Así es que de esta manera voy a demostrarle al mundo cómo se le ama al Padre. No importa si es momento para ser entregado en manos de pecadores y ser abusados por los pecadores, vamos a manifestar nuestro amor por Dios en medio de esa situación. Entonces Jesús dijo: el mundo va a saber cómo amo al Padre. Por eso es que estoy dejándome entregar en manos de pecadores. Y luego dice: y como el Padre me mandó, así hago. El mundo también va a saber lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios está escrito que tenemos que padecer, que tenemos que sufrir de alguna manera, vamos y padecemos y sufrimos. Además, Jesús era perfecto. Él no tenía nada de que tenía que ser limpiado. Ahora, nosotros cuando padecemos y sufrimos es para nuestro bien y para gloria de Dios. Por supuesto, estamos dejando un testimonio de cuánto amamos a Dios y de cuánto estamos confirmando con nuestras elecciones nuestra vocación. Pero de paso, el Señor nos está perfeccionando y limpiando todavía más. Pero ¿se acuerdan que Jesucristo, por lo que padeció, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le aman? El Señor Jesucristo, Él no tenía ninguna vieja naturaleza por dentro. Por eso dice el diablo: Él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Pero dice: qué gran oportunidad, siendo atacado desde afuera,
la que tengo para enseñarle a la gente la clase de amor con la que podemos amar a Dios y debemos amar a Dios, y la clase de entrega y lealtad y obediencia a la voluntad de Dios, detrás de la cual vamos, aunque la voluntad de Dios en este momento sea sufrir, sea padecer. Lindo, ¿verdad? Así es que, bueno, eso lo inserté allí de paso. Pero lo que quiero enfatizar con todo esto es, Jesús fue atacado por fuera. Él no tenía ningún problema por dentro. Nada dentro de él iba a comunicarse con aquellas voces que venían de afuera y a hacerlo, a apartarse del camino de Dios. Jamás. Pero en nuestro caso sí sucede. En nuestro caso, los espíritus de anticristo con sus 7 cabezas, el dragón con sus 7 cabezas, están hablando desde afuera, están gobernando este mundo, están moviendo el sistema, están atacando desde afuera. Ahora, tenemos una naturaleza carnal que sí responde, que sí se comunica. No andemos en la carne, seamos espirituales, busquemos a Dios, caminemos en su palabra. Eso es estar metidos en el río de vida, ¿sí? Y vamos a estar bien. Pero si somos cristianos, como les digo, carnales y mundanos. Este es un término que yo oía todo el tiempo cuando me convertí hace 39 años. Cristianos mundanos. No sé por qué en estos tiempos cada vez se oye menos ese término y cada vez se ve más la acción. Cada vez vemos a los cristianos más mundanos, más mundanalizados. Cada vez se ve menos la diferencia entre una persona cristiana y una persona no cristiana en cuanto a sus actividades y acciones y muchas de las cosas que se hacen. Eso nos pone en una posición muy peligrosa, porque estas 7 cabezas que están afuera saben por dónde encontrar entrada en la mente y en el corazón de un creyente, porque saben que hay una mente carnal y un corazón carnal que tiene estas 7 cabezas por dentro. Así es que sigamos leyendo acá. Primera de Tesalonicenses 2, vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Insistieron en dejarse gobernar por la cabeza de engaño. Por eso Dios les envía un poder engañoso. En otras versiones dice un engaño poderoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira esta cabeza de engaño, qué poderosa es. Personas que ya tenemos, pues por lo menos la edad que tengo yo, nos cuesta trabajo concebir que gente que tiene inteligencia, pues todos la tenemos porque Dios nos la dio, razone de la manera como están razonando el día de hoy y le estén llamando bueno a lo malo, malo a lo bueno, blanco a lo negro, negro a lo blanco, y que nada es absoluto, todo es relativo. Eso a mí me parece increíble, excepto pues por el hecho de que el dragón, el anticristo, ya se apropiaron de la mente de muchos hombres y van a buscar apropiarse de la mente de más personas. Muy bien. Esa era segunda de Tesalonicenses. Vámonos a Gálatas 6.3. Gálatas 6.3. Mire cómo opera el engaño que sale de dentro. Gálatas 6, verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, ahora este engaño no vino de afuera.
Esta es la cabeza de engaño que sigue operando de dentro. Es nuestra mente carnal la que nos hace creer que somos lo que no somos. Dice, asimismo se engaña. No deje que la cabeza de engaño prevalezca, dice. Tremendo versículo, ¿verdad? Tengamos cuidado. Santiago 1, del 22 al 27. Santiago 1, del 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Igualmente, si solo estamos escuchando la palabra de Dios, si la palabra de Dios solo son teorías, conceptos, y no estamos haciendo nada con ella, y así creemos estar bien, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos razonando con nuestra mente carnal, donde está la cabeza de engaño operando. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es un espejo y podemos ver manchas y arrugas en nuestro rostro y después de verlos decimos, y no hacemos nada y seguimos nuestro camino. Ese es el oidor olvidadizo. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y luego dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero mire, no solo nos engañamos siendo oidores olvidadizos, nos engañamos pensando que somos muy religiosos y no refrenando nuestra lengua. Observemos, escuchémonos a nosotros mismos hablar qué estamos diciendo. No creamos lo que no somos. Si seguimos creyendo que somos muy espirituales y con nuestra lengua destruimos, blasfemamos, criticamos, murmuramos, denigramos a los demás, entonces esa es la cabeza de engaño operando con toda su fuerza desde nuestro viejo corazón, desde nuestra mente carnal. Ya ven, ¿cuál es el remedio para vencer esto? Bueno, número uno, no nos dejemos gobernar por eso. No nos dejemos gobernar por nuestra carne y sus inclinaciones y sus tendencias y su naturaleza. Ya tenemos a Cristo adentro. Fortalezcamos a Cristo y que sea Cristo el que prevalezca con su palabra, con su verdad. Y sigamos metiéndonos en ese río. Sigamos edificando nuestra relación con Él, perfeccionando nuestra relación con Él. Busquémoslo en oración, en su palabra. Tarde o temprano las aguas tienen que prevalecer. A ver, Primera de Juan 1, verso 8. Primera de Juan 1, verso 8. Oiga esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Le está hablando a creyentes. Tremendo, ¿verdad? O sea, tenemos un viejo hombre, un viejo corazón, ahí está el pecado. Tenemos un nuevo hombre, ahí no hay pecado, pero tenemos un viejo hombre, ahí está el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y el pecado que está en nosotros todavía se manifiesta todo el tiempo, de muchas maneras, actitudes, pensamientos, acciones, ¿verdad? Sí, así es que, ojo con esto, ahí ven la cabeza de engaño operando de dentro de nosotros, en nuestra mente carnal, o sale de nuestra mente carnal y de nuestro viejo corazón. Primera de Juan, vamos a ver, capítulo 2. A ver, verso 26. Y el texto es grande, habría que leer todo el capítulo 2 para entender de qué nos está hablando. Pero en el verso 18, Primera de Juan, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos con sus 7 cabezas. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora mire, verso 19, oiga esto. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Son personas que supieron, pero eran personas carnales, eran personas en quienes siempre prevaleció su mente carnal, su corazón carnal. Son personas que siempre fueron movidas por estas 7 cabezas de error, de engaño, de blasfemia, etcétera. ¿Sí? Salieron de nosotros, dice. Y a esas personas les llama anticristos. Y son personas que se dedican ahora a engañar a otros. Tremendo, ¿no? Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Así es que hay personas que se han dado a la tarea de engañar, de buscar engañar. Y a quienes engañan y seducen es a los cristianos, pues que todavía son inmaduros, no han crecido. Y también a los cristianos que se creen muy crecidos, pero honestamente con sus acciones prueban lo contrario, porque andan en la carne, andan disfrutando de los placeres de este mundo, etc. Esa es la gente que tiene una cabeza de engaño todavía muy bien alimentada y muy viva, que responde al engaño que viene de afuera. Y por último, Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Hebreos, capítulo 3, verso 12, versos 12 y 13. Hebreos 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y no solamente está hablando del pecado que hay afuera, está hablando del pecado que hay en nuestro viejo corazón todavía, en nuestra mente carnal todavía. Ahí no hay verdad, ahí solo hay engaño. No le hagamos caso a nuestra mente carnal, a nuestro corazón carnal. Estos nunca van a hablar la verdad, ¿sí? Y van a estar siendo alimentados, por supuesto, por la mentira que viene de afuera, del enemigo, del dragón, de los espíritus de anticristo con sus 7 cabezas. Tremendo. Así es que hemos visto la cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión, la cabeza de engaño. Todas esas cosas el Señor las vence, el Señor triunfa sobre ellas con las aguas del río de vida. Así es que tengamos el cuidado de caminar de tal manera que agrademos a Dios. Caminemos siendo guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Tengamos una comunión viva, diaria, maravillosa con Dios a través del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Enfoquémonos en crecer en nuestra relación con Cristo y así nos vamos a ir metiendo más adentro en las aguas del río, y tarde o temprano esas aguas van a prevalecer. Pero en lo que las aguas triunfan por completo sobre estas actitudes, sobre estas cabezas que se levantan de dentro, no nos dejemos juzgar por ellas. Tenemos a Cristo y a través de Cristo podemos nosotros reinar y gobernar sobre estas actitudes mientras les llega su día. Así es que sé que estamos aprendiendo mucho y esto nos está animando para poder afirmar con nuestras elecciones nuestra vocación por Cristo. Hagámoslo hoy, hagámoslo todos los días de nuestra vida y vamos en el nombre de Jesús a vencer, a ser victoriosos. Padre, te damos gracias por alumbrarnos con tu palabra, por iluminarnos, por darnos tanta sabiduría, entendimiento y conocimiento. Ayúdanos a hacer las elecciones prudentes, Padre, y ayúdanos a caminar de tal manera que te agrademos, que te traigamos placer, Señor. Padre, te amamos, te adoramos. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo, por ese río de vida. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor los bendiga a todos, los amamos a todos.